Chicos, ¿cómo andan? Espero que se encuentren bien. Este video básicamente es para que ustedes tengan una idea de cómo tienen que hacer para instalar el WP Rocket y hacer las configuraciones avanzadas como lo habíamos hecho en el taller acelerador, para que pasemos de este 19, por ejemplo, en mobile, y este 69 en ordenador, a llevarlo, si es posible, al 90 en ambos casos, o mejor aún, al 100%. Bien, nosotros vamos a ingresar a nuestro panel de administrador. Voy a correr esto por acá, al panel de administrador de nuestro WordPress. Bien, en el taller acelerador, en el módulo de páginas web, ustedes van a encontrar en los materiales el plugin WP Rocket para descargárselo y empezar a hacer las configuraciones. Bien, teniendo esto, nos vamos a ir a plugins, ¿sí? Vamos a ir a añadir nuevo. Bien, acá arriba le vamos a ir a añadir nuevo y vamos a esperar acá, a esta pantalla, subir un plugin. Se lo van a descargar desde la computadora, ¿sí? Van a seleccionar el archivo WP Rocket, que yo en este caso lo tengo por aquí. Bien, y le voy a dar clic en abrir, ¿sí? A ver, un minuto, vamos a bajar un poquito por acá. Le vamos a dar clic en abrir y le vamos a dar clic en instalar ahora. Vamos a esperar unos minutos. Es muy recomendable que todos estos pasos lo hagan antes de iniciar una campaña, y si están con una campaña activa, yo les recomiendo que frenen todas las campañas, hagan este paso, comprueben que el sitio se optimizó correctamente y que funcione correctamente, y una vez que está todo bien, ¿sí?, con las configuraciones que les vamos a dar nosotros acá, activan la campaña y siguen corriendo automáticamente. Bueno, acá se instaló el plugin, le vamos a dar clic en activar y vamos a esperar unos segundos. Anda medio lenta mi máquina hoy, pero bueno, ahí estamos. Perfecto. Fíjense que yo acá en la sección de plugins lo único que tengo activo es este plugin que me lo descargué, otro que es el Flip Timer, que es otro plugin que yo les voy a dar y les voy a hacer otra clase explicando cómo tienen que activarlo. Bien, Clarity, ¿sí?, Pixel Your Site, Tracking Code Manager y el WP Rocket. Bien, ustedes pueden venir a ajustes desde aquí o a la pestañita de aquí arriba que les va a aparecer al lado de añadir, ¿sí?, y les van a dar clic en ajustes. ¿Ok? Si se van a la pantalla ajustes, le va a aparecer esta pantalla. Vamos a cerrar aquí. Le va a aparecer esta pantalla con el escritorio, el mensaje de bienvenida, el tema de la licencia, que es infinita, así que ustedes lo tienen de acá de por vida, ¿sí? Van a tener la pestaña Caché, la pestaña Optimizar archivos, la pestaña Medios, la pestaña Precarga, la pestaña Reglas avanzadas, Base de datos, CDN, Heartbeat, Add-ons y Optimización de imágenes y herramientas. Bien. Antes de empezar a tocar el tema de la configuración, vamos a ir de vuelta a la Speed Test, ¿sí?, para que quiero que se den cuenta cómo se actualiza el WP Rocket sin las configuraciones que vamos a hacer nosotros ahora. Bien, vamos 4 minutos, espero que esto sea rápido. Ahí he terminado de actualizar y tengo un rendimiento del 50, o sea, subí un poquitito más, ¿sí?, y en ordenador, si nosotros venimos, vamos al 64. ¿Ok? Esta es la página que habíamos visto en la clase, que ya está optimizada a nivel imágenes, dimensiones y demás, pero le falta un poquito más. Bien, entonces nos vamos a ir a la pestaña Caché dentro de los ajustes del WP Rocket. Bien, vamos a tildar habilitar Caché para dispositivos móviles, ¿sí?
Vamos a bajar un poco, vamos a decirle que el caché de usuario lo vamos a dejar tal cual, pero en la vida útil del caché, en vez de ser 10 horas, le vamos a poner 24 horas. ¿Ok? Vamos a guardar los cambios. Vamos a esperar a que repercutan los cambios. Bien. Esto lo tienen que hacer paso por paso. ¿Sí? Volvemos a la pestaña. Vamos a optimizar los archivos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a minimificar los archivos CSS. ¿Esto qué va a hacer? Va a comprimir cada uno de los archivos que tenemos nosotros, ¿sí? Y los va a compactar para que pesen menos. ¿Ok? Vamos a activar la minificación, ¿sí? Luego bajamos y le vamos a decir que vamos a combinar los archivos CSS que son necesarios para activar la minificación CSS. Perdón, es necesario activar esta anteriormente para combinar los archivos necesarios que vamos a utilizar para nuestra landing o para nuestra web, ¿sí? Vamos a decir activar, ok. Ven que estas dos checks ya quedan activas. Le vamos a optimizar la entrega de los CSS, bien. Pero en este caso, en vez de hacer un remove, o sea, remover los CSS inactivos, le vamos a poner load CSS asynchronously. Eso significa que va a ir cargando los CSS en la medida que los vaya necesitando. Bien, vamos a bajar un poquito más. Vamos a ir a archivos JavaScript y le vamos a hacer lo mismo. Minimificar archivos JavaScript y le vamos a dar clic en activar. Bien, vamos a bajar de vuelta y le vamos a decir que queremos combinar también los archivos JavaScript que necesitamos nosotros. Ok, le activamos. Perfecto. Bajamos un poquito más y acá le podemos cliquear cargar los archivos de manera diferida, ¿sí? Esto es lo mismo que el anterior, que el CSS. Lo que hace es va cargando los archivos de JavaScript en la medida que va necesitando. Bien, primero va a priorizar la primera parte de la pantalla, bien, con las imágenes y demás, y como último recurso lo que va a hacer es va a cargar todos los archivos JavaScript. Y le decimos retrasar también la ejecución de los archivos. Vamos a guardar cambios y nos vamos a quedar esperando un poquito. Bien. Y vamos a hacer una nueva prueba para ver si subió el rendimiento. ¿Ok? Le vamos a dar clic en analizar. Vamos a esperar un poquito. Voy a pausar y después sigo. Bueno, y acá estamos con el resultado. Recuerdan que en mobile anteriormente teníamos alrededor de 60, de 60 subió 82, y en la puntuación SEO y las prácticas recomendadas viene bien. En ordenador tenemos 98%, lo cual es buenísimo, ¿sí? Cabe destacar, y se los voy a decir desde ahora, esta página que ustedes ven acá, ¿sí? Yo le hice todas las optimizaciones de todas las imágenes, pero lo que no hice fue pasar las imágenes de PNG a WebP. ¿Bien? Una vez que yo pase las imágenes desde Cloudera, ¿bien? Y me descargue las imágenes en vez de PNG en WebP, este rendimiento me va a subir al 98%. ¿Bien? Pero quiero que se den una idea que con todos los cambios que hicimos nosotros acá, hasta ahora, ¿sí?, tenemos un 82% de rendimiento en mobile y un 98% en ordenador, ¿sí? Esto significa que si bajamos un poquito acá, para que la página esté activa, hasta ahora tenemos 3 segundos. O sea, el usuario entra, mira así, dice cuenta 1, 2, 3 y ya activó toda la página para que pueda scrollear. ¿Bien? Vamos a seguir un poquito más. Vamos a bajar. Vamos a ir a medios. Acá dice, puede mejorar ya sea el tiempo de carga como el tiempo percibido, ya que las imágenes, iframe, videos y precargas en la ventana gráfica, esto reduce también el número de peticiones de HTTP. O sea, es como que reduce las peticiones y las pide una sola vez, ¿sí? O en la medida que vayan requiriendo. ¿Bien? Entonces le vamos a colocar para las imágenes, le vamos a habilitar para los iframes, ¿bien? Y más abajo
acá dice add missing width and height. ¿Qué pasa con esto? Si nosotros nos vamos al page speed test, más abajo, en algún lugar, nos dice que los archivos no tienen el atributo, ¿sí?, width and height, ¿sí?, de cada una de las imágenes. Entonces, ¿qué hacemos nosotros acá? Volvemos al WP Rocket y le ponemos add missing image dimensions, ¿sí?, que es agregarle el código tag de ancho y alto de las imágenes. Guardamos los cambios. Volvemos al Page Speed Test. Subimos. Decíamos que estaba en 82. Bien. Acá ya me guardo los cambios. Bajamos. Vamos a precargar. Activar precarga. Esto lo dejamos tal cual. No tocamos nada. ¿Sí? Esto, si quieren ustedes precargar fuentes predeterminadas, acá le tienen que poner la ruta de cada una de las fuentes predeterminadas, pero eso lo vamos a dejar por defecto. Bien. Reglas avanzadas, nunca poner el caché en estas URL. Si ustedes quieren escribir alguna página determinada para que no caché, la tienen que escribir aquí, solamente poniendo la barra y el nombre de la página, ya lo colocan. ¿Ok? Nunca poner caché en estos agentes de usuario, esto lo dejamos tal cual. Purgar siempre estos URL, esto lo dejamos tal cual. Esto de base de datos ni lo tocamos, ¿sí?, porque si ustedes tocan acá puede pasar que se rompa la base de datos y tengan que reinstalar todo nuevamente. ¿Ok? Lo dejamos ahí. CDN integrar, esto lo dejan tal cual. El estado de la API lo dejan tal cual. Los add-ons no hay ningún problema. Optimización de imágenes. Si ustedes quieren instalar este plugin que es Imagify, lo pueden instalar. Pero con la recomendación que yo les di, ¿sí?, de pasar las imágenes a un tamaño adecuado para cada uno de los dispositivos y después pasándolo por TinyPNG o iLovePNG o algún sitio que reduzca el tamaño de las imágenes, no hay ningún problema. Este no lo van a utilizar, así que perfecto. Y bueno, y eso sería todo, ¿sí? Volvemos a repasar el tema del caché para habilitar los dispositivos móviles. El caché de usuario lo dejamos, la vida útil del caché 24 horas, subimos de vuelta, la optimización de los archivos, minimificamos los archivos CSS, los combinamos, ¿sí?, con los que vamos a utilizar, bien, y optimizamos la entrega del CSS con el load asynchronously, que es carga asincrónica de los archivos. Y el mismo procedimiento, bien, con el minificador de JavaScript, ¿ok? Y con la carga diferida también de JavaScript y el retrasar la ejecución, ¿ok? Ya con esos cambios está perfecto. Vamos a medios y el tema de los medios, lo mismo. El lazy load es la carga lenta de las imágenes que las va a mostrar en la medida que las precise, ¿sí? Cuando ustedes vayan haciendo scroll se van a dar cuenta de que no va a cargar todas las imágenes de la parte que no se ve visualmente, ¿sí? A medida que van bajando se va cargando la imagen y la muestra, ¿bien? Y habilitar iframes y videos, exactamente lo mismo. Así que ya tienen la configuración básica, ¿sí? Yo lo que voy a hacer, por otro lado, y es muy importante, vamos a ir acá a herramientas, que esto es lo más importante. Ustedes se pueden descargar, una vez que hacen todos los ajustes que vimos anteriormente, se pueden descargar el archivo de configuración por si se rompe el sitio o si ustedes quieren migrar a otro sitio o colocan otro WordPress con otra landing y demás. Ustedes se pueden importar el archivo, ¿sí?, y les va a quedar tal cual la configuración que habíamos hecho. Bien, entonces lo que yo voy a hacer es, acá me voy a poner a descargar los ajustes, ¿sí?, y en la parte de materiales ustedes van a encontrar este settings que lo pueden importar, ¿sí?, o pueden hacer todo el proceso de hacer la configuración recomendada que yo les di.
Si ustedes se descargan este archivo, ¿sí? El settings, en vez de hacer todo el proceso que hice yo, se van a ir a herramientas, se van a ir a la parte de importar ajustes, ¿bien? Y le van a dar clic en el archivo que se descargaron de los materiales, ¿ok? Que sería este, ¿sí? Una vez que lo suben, automáticamente ya les queda preseteado toda la configuración del WP Rocket. Y por último, vamos a ver si actualizó un poquito más o quedó al 82%. Si quedó al 82% no hay ningún problema, ¿sí? Porque la página les va a cargar súper rápido. Si ustedes antes tenían una precarga o un rendimiento, por ejemplo, del 30%, pasar del 30% al 86% es muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Así que quédense muy conformes con un 86. Si es un 98 sería fantástico, y si es un 100% en todo sería monumental. Pero acá ya se van a dar cuenta de que la página a ustedes les va a cargar rápido y a los usuarios que entren también les va a cargar rápido. Así que bueno, espero que les haya servido. Cualquier duda o consulta, háganla abajo. Abajo tienen para escribir alguna consulta o agradecer, y nosotros vamos a estar respondiendo todas las preguntas de ustedes. Así que nos vemos en la próxima.